Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo, pero todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Aprendamos ya, pero ya a cómo capturar pantalla tanto en Windows 10 como en Windows 11. Funciona de igual manera en ambos Windows. Vamos a ver 4 maneras de hacerlo, 4 atajos del teclado, ¿ok? Quédense hasta el final porque la última es muy pero muy buena. Bueno, lo primero que podemos hacer, aquí les voy a mostrar la imagen del teclado. Fíjense, presionamos la tecla imprimir pantalla, esta. Presionamos esa, ahí está. Ahí ya queda la captura de pantalla, todo completo, guardada en el portapapeles. Ahora podemos abrir algún programa para editar imagen, por ejemplo Paint. Abrimos Paint, presionamos Control B o V, o si no aquí miren, en pegar hacemos clic y va a pegar toda la captura. Aquí le voy a dar a recortar para que quede todo bien. Voy a disminuir el zoom y fíjense, ahí está. Otra manera que es igual que esto, se captura así, también es presionando la combinación de teclas Alt más la tecla imprimir pantalla. Ahí está, y ahora lo mismo, por ejemplo abrimos Paint y hacemos clic en pegar y listo, es igual. Ahora vienen las dos mejores, o las que a mí más me gustan, así que por favor presten atención. Pero antes quiero pedirles que se suscriban a mi canal, que compartan este video, que me apoyen con un like, un comentario. Y ya que estamos por aquí les voy a dejar una lista de reproducción para que aprendan muchas cosas sobre Windows. Bueno, a ver, vamos a entrar aquí, o voy a entrar aquí mejor dicho. Vamos a presionar la combinación de teclas, aquí lo van a ver en el teclado en la imagen. La combinación de teclas Windows más Shift más la letra S o la tecla S, todo sin soltar, ok. Ahí está. Fíjense que se nos abrió esto es recortes. Podemos hacer un recorte de la parte de la pantalla que queramos capturar, ok. Por ejemplo, a ver, aquí tenemos, miren, hacemos clic sostenido y por ejemplo, a ver, esto nomás, ahí está, soltamos. Aquí vamos a ver en la notificación, dice que se guardó en el portapapeles, o si hacemos clic aquí se nos va a abrir aquí en el programa de recorte y anotación, y aquí podemos guardarlo en vez de estar pegándolo en Paint, aunque recuerden también se copió en el portapapeles el recorte, la captura, esa pequeña captura. Podemos aquí hacer clic y guardar como, y elegimos el lugar donde lo queremos guardar, ok. Se va a guardar como tipo de imagen PNG. Y la última manera de hacerlo, el último atajo, captura toda la pantalla y se guarda automáticamente. No es necesario entrar a Paint ni darle clic en guardar ni nada de eso. Se hace de la siguiente manera, todo con combinación de teclas. Presionamos la combinación de teclas Windows más imprimir pantalla, ok, o sea, presionamos la tecla Windows y sin soltar la tecla imprimir pantalla. Bueno, eso ya quedó guardado. Se preguntarán en dónde. Pues en imágenes, abrimos el explorador de archivos, entramos aquí en imágenes y aquí pueden ver esta carpeta, capturas de pantalla. Entramos a la carpeta y ahí está, miren, voy a abrirla a la imagen y es esa la imagen que acabo de capturar, se guarda automáticamente. Espero que les haya servido el video, no olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.